Amigos, buenos días. Este es el domingo del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el misterio que la iglesia celebra en este día. Como primera lectura vamos a tener el libro del Éxodo, capítulo 24, versos 3 al 8. Vamos a recordar que a través de los siglos, numerosas civilizaciones y culturas se han preguntado por el alma. Y algunos pensaban que el alma podía estar acá, en el cerebro. Otros decían que el alma estaba en el corazón. Dependía entonces de cada cultura, las diversas concepciones. En concreto, la mentalidad semítica o la mentalidad hebrea pensaba que el alma estaba en la sangre. Por eso era abominable ver a un leproso que exponía a través de sus llagas la sangre. Por eso era abominable la sangre de ciertos animales o de las personas, mejor dicho. No se podían tocar los cadáveres. Por esa razón Cristo también muere fuera de Jerusalén en la cruz, para que esta sangre no cayera sobre la ciudad santa de Jerusalén. En fin, por eso las mujeres en su periodo no eran tocadas por sus maridos. Recuerden aquel pasaje de la hemorroísa, aquella mujer que tenía muchos años ritualmente impura. Nadie le hablaba, nadie le tocaba, en fin, queridos amigos. Entonces vemos el libro del Éxodo, donde se presenta este momento en que, después de que el pueblo acepta el decálogo, la alianza que le propone Dios, como sello de esta alianza, se sacrificaba la víctima, el animal, y se rociaba la sangre sobre el altar que estaba representando a Dios y sobre las personas que estaban allí presentes. Entonces así se sellaba la alianza, entre el pueblo y el altar, rociados ambos por la sangre. La Eucaristía es la nueva alianza. Y si en esta sangre se veía la comunión de vida que existía entre Dios y su pueblo, la Eucaristía se nos presenta como una nueva comunión, como una nueva interiorización, intimidad entre el hombre, entre el pueblo y Dios. Gracias a la sangre de Cristo, aquella alianza, cuando el hombre pecaba, hasta ahí llegaba. Pero la Eucaristía, gracias a la sangre de Cristo, elimina el pecado que impide vivir en alianza a plenitud con Dios. Agradecidos por esta palabra, agradecidos porque nos hace pensar en el misterio de nuestra redención y que la sangre de Cristo nos redime, nos libera de nuestros pecados. Amén. Amigos míos, y vamos con la segunda lectura de hoy, que es de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versos 11 al 15. Vamos a recordar que la carta a los Hebreos es una carta sacerdotal. Es una carta que se puede deducir que quien la escribe pudo ser un sacerdote judío que se convierte luego al cristianismo. Jesucristo es víctima, como era importante la víctima en el sacrificio en el Antiguo Testamento para sellar la alianza, para pedir perdón a Dios. Jesucristo es el altar, parte importante de la vida ritual del judío. Jesucristo es templo, como
El templo de Jerusalén era importante, era el lugar donde los judíos iban a pedirle perdón a Dios, donde los judíos hablaban con Dios. Y Jesucristo es sacerdote. Y así como aquel hombre era elegido en medio de los hombres para dar la cara ante Dios, para pedir por su pueblo, ahora este Dios y hombre verdadero es el único y verdadero sacerdote. Bien, algunos consideraban, porque la carta habla de este lugar donde entraba el sacerdote, el tabernáculo al cual se refiere el autor. Acá parece referirse que este nuevo tabernáculo podría ser el cuerpo de Jesús resucitado. La resurrección es otra idea que encontramos en esta carta. Convirtió el cuerpo de Jesús en un cuerpo espiritualizado y celeste. Y así como el sacerdote judío entraba en el Santo de los Santos, ¿por qué entraba a ese lugar? Porque llevaba la sangre de la víctima que había sido sacrificada, y esto le acreditaba tener la capacidad de poder entrar a ese lugar donde solo el sacerdote judío podía entrar. Así Jesús, dice la carta, por virtud de su propia sangre, entra al santuario celeste. La designación de Jesús como víctima recuerda algo que decía la prescripción de la ley acerca del animal. El animal tenía que ser físicamente perfecto, porque si no, no servía para el sacrificio. Parece que entre mejor fuera la calidad del animal, era querido más o era más apto para el sacrificio. Y entonces tenemos a la víctima perfecta, al Cordero de Dios, a Cristo. Y por eso su sacrificio es perfecto, su sacrificio es redentor, porque no es cualquier víctima, porque no fue una paloma, porque no fue un cordero, porque fue el Hijo de Dios. Mientras la aspersión con sangre producía una pureza ritual, dice aquí el autor, el poder purificador de Jesús se extiende hasta las conciencias manchadas y las purifica de sus obras muertas, es decir, de estos pecados que definitivamente te están alejando de la posibilidad de salvar tu alma, que te están llevando a la muerte, que te están llevando a la condenación. Entonces, en la sangre de Cristo está este poder que purifica nuestra conciencia y estas obras malas, estos pecados que hemos cometido. El sacrificio de Jesús permite la redención que los sacrificios de la antigua alianza no conseguían, porque era una purificación ritual, porque no producían la redención necesaria. Y entonces con la muerte de Cristo, la redención llega a la vida humana, llega al pueblo de Dios. ¡Qué bueno! Bendito sea Jesús por su cuerpo y por su sangre. Que Él purifique nuestras conciencias, que Él ilumine nuestra conciencia, que Él nos ayude a salir de las malas obras, de estos pecados que nos alejan de nuestra salvación, porque su sangre es perfecta, porque su sacrificio es perfecto. Amén. Amigos míos, y llegamos a la meditación del Evangelio de hoy, que es Marcos, capítulo 14, versos 12 al 16, y después del mismo capítulo 14, los versos 22 al 26. Por ser Marcos el Evangelio más antiguo, entonces podemos estar ante el pasaje de la última cena de la institución
de la Eucaristía, de la nueva Pascua que instituyó Jesús, más antiguo en la Sagrada Escritura, en todos los evangelios. La Pascua era presidida por el padre de familia y a él le competía expresar el significado de cada momento, las hierbas amargas, las copas, el primer plato que se comía, en fin, el canto del himno. Entonces Jesús actúa en calidad de padre de familia respecto a su grupo, y a él entonces le corresponde explicar. Y como padre de familia explicaba el significado del pan de la aflicción, el pan sin levadura, llamado el pan de la aflicción. Pero Jesús lo interpretó como el pan que él iba a distribuir. Es su cuerpo. Así lo interpretó Jesús. No como el pan de la aflicción, sino como su cuerpo. Esto es mi cuerpo. No dio la explicación que todos daban del pan, sino una nueva explicación. Esto es mi cuerpo, es decir, identidad y presencia real. Es. Y aunque sepa a pan, aunque parezca pan, a partir de este momento es Cristo. Luego, cuando habla de la copa, quizás se refiere a la tercera copa llamada la copa de la bendición. Y acá, sin embargo, Jesús la interpreta en términos de sangre de la alianza. Aquí subyace la idea de la sangre como vida de la víctima. Recordemos lo que decíamos. Para la mentalidad semítica, el alma estaba en la sangre. Por lo tanto, aquí está la vida de la víctima, la vida de Jesús. Es la que se entrega. La vida de Jesús es la que comemos. Es un alimento eterno, es una vida eterna que llega a nuestras vidas, a nuestras almas. En algún momento en las palabras sobre el cáliz, sobre la copa, dice sangre que será derramada por ustedes y por muchos, y por muchos. Derramada por muchos, en un sentido semítico, significa un gran número sin restricciones. La masa de la humanidad entonces, debido a esto, será admitida en una nueva alianza con Dios. Y cuando en algún momento el Evangelio dice que ya no volveré a tomar de este fruto hasta que esté allá en el reino de los cielos, tenemos que hablar o pensar o meditar aquí en la Eucaristía en su dimensión escatológica, porque apunta al futuro, pero también en su dimensión de esperanza, porque la Eucaristía es esperanza. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, es el alimento de este Hijo de Dios que nos viene a liberar y por lo tanto es esperanza para todos nosotros, nos alimenta de esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Que encontremos alimento en esta palabra, en el Evangelio, que nos alimentemos de Cristo y que Él cada día nos libere de nuestras malas obras y que nos ayude a producir las obras que con el alimento de su persona nos puede llevar a la vida eterna, las obras que necesitamos, sobre todo creer en el Hijo de Dios. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.